Este es nuestro análisis literario del cuento La casa tomada de Julio Cortázar. Somos Mora Salomón y Dana Suárez. El cuento Casa tomada fue publicado en 1946 y nos cuenta la historia de dos hermanos, Irene y el narrador, quienes viven en una enorme casa familiar en Buenos Aires. Su vida es rutinaria y tranquila, hasta que algo la hace cambiar. Comienzan a escuchar ruidos extraños en ciertas partes de la casa. Sin explicaciones, estas áreas quedan tomadas, obligándolos a reducir su espacio. Pero los sonidos avanzan y, sin resistencia alguna, los hermanos se ven obligados a abandonar la casa por completo. Antes de irse, el narrador lanza la llave a la alcantarilla y el cuento termina sin respuestas claras. El cuento nunca explica qué o quién invade la casa. Esto puede dar lugares a varias interpretaciones, como por ejemplo, se puede decir que los hermanos estaban aferrados al hogar por ser una herencia familiar. También que no cambiaba su rutina por el simple hecho de tener que afrontar nuevas situaciones a las cuales no estaban preparados. O simplemente lo que estaba tomando su casa fueron familiares que los hermanos por miedo no pudieron tener el valor de preguntarles qué hacían ahí. Podemos ver varias herramientas narrativas, como el narrador en primera persona. El cuento está narrado por el hermano, lo que nos hace ver las cosas desde su perspectiva, la cual para él es normal, aunque en realidad está pasando algo raro. Un lenguaje claro y preciso. No hay descripciones exageradas ni palabras rebuscadas. La historia se cuenta de forma sencilla, como si fuera una anécdota, lo que hace que el misterio se sienta más real. Lo extraño dentro de lo cotidiano. Los protagonistas aceptan los ruidos y la pérdida de la casa sin hacer preguntas ni pelear. Esto te deja con una sensación incómoda porque esperas que reaccionen, pero nunca lo hacen. La historia se cuenta de forma sencilla, como si fuera una anécdota, lo que hace que el misterio se sienta más real. Símbolos con múltiples significados. La casa funciona como un símbolo que puede representar la mente, la tradición, la sociedad. Dependiendo del enfoque, la presencia que la toma puede interpretarse como una manifestación del inconsciente o una amenaza. Los hermanos llevan una vida rutinaria y solitaria. Se apoyan mutuamente. Irene pasa el tiempo tejiendo, mientras que su hermano se dedica a leer. Son personas tranquilas y pasivas, incapaces de reaccionar cuando su casa empieza a ser tomada, lo que hace que el cuento se sienta aún más inquietante. El cuento juega con el misterio y lo desconocido, mezclando lo cotidiano con lo inquietante. La historia nos muestra cómo una presencia extraña va tomando poco a poco la casa de los protagonistas, pero en vez de enfrentarlos, ellos simplemente lo aceptan y se retiran. Esta reacción pasiva genera una sensación de incertidumbre y resignación. Además, la historia puede interpretarse como una metáfora de lo inconsciente y lo reprimido. Casa tomada es un cuento que mezcla lo cotidiano con lo inquietante, generando un misterio que atrapa al lector. Su inexactitud permite múltiples interpretaciones, desde una crítica social hasta una lectura psicológica o fantástica. Cortázar consigue este efecto a través de un estilo cuidadoso y directo, donde cada elemento contribuye a una atmósfera pesada que envuelve al lector. La falta de explicación clara sobre los hechos ocurridos en la casa genera un sentimiento de incertidumbre, lo que mantiene la historia abierta a diversas interpretaciones y sigue siendo objeto de discusión incluso hoy en día. Así, Casa tomada no solo destaca como una obra clara dentro de la literatura fantástica, sino también como una demostración del talento de Cortázar para convertir lo cotidiano en algo inquietante y fascinante.